Un día de repente escuchas una frase, lees el capítulo de un libro o mantienes una conversación con alguien y se ilumina en tu memoria el vacío de una cuenta pendiente. Carmen, Begoña y Matilde eran niñas de un colegio de monjas en el Madrid de la posguerra. Son también las protagonistas de la novela de Mara Malibrán, Todavía no es mañana. En ella viajan 30 años a ese lugar de su infancia para obtener algunas preguntas y saber responder a quiénes son realmente en la actualidad. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Muchas gracias a ti, Miguel. Bueno, la protagonista empieza leyendo un pasaje de un libro en el que habrá muchos crímenes en el mundo y usted los aceptará, que es una frase al inicio de la novela de alguna forma detonante, que le hace recordar, le hace evocar toda esa historia de Todavía no es mañana, ¿no? Efectivamente, es una frase de un escritor expresionista alemán que se llamaba Hermann Broch. Y es una frase muy tremenda, ¿no? Porque lo que hace es conmocionar a este personaje, que es uno de los personajes centrales de la novela, que es una mujer que en ese momento que lee esa frase de un libro, una novela que ella ha sacado y se ha puesto a leer, pues es una mujer joven, que tiene 30 y pocos años. Estamos en la España de la transición política de los años 70 y tantos. Franco no ha muerto todavía, pero ya ha empezado la transición. Y esta frase le hace retrotraerse a un gran secreto que ella tiene y que comparte con otras dos amigas, ¿no? mujeres, dos amigas con las que se ha encontrado en un colegio en el Madrid de la posguerra cuando era niña. Claro, porque eso le queríamos preguntar. ¿A qué España y a qué Madrid en concreto viajamos a través de esa frase? La novela, ¿no?, se mueve en dos épocas. El presente, que en ese momento es el presente de la transición, que es la que te cuento, ¿no? Que España sigue siendo una dictadura porque el dictador todavía no ha muerto, porque murió en la cama, evidente, pero que ya hay una gran convulsión social, o por lo menos mucho movimiento, y luego la memoria te hace ir para atrás hacia la infancia de los tres personajes centrales de la novela, que son las tres niñas. Entonces la evocación de la España de los años 50, que es una posguerra larga, pero es una gran posguerra todavía, ¿no? Y lo que queda claro en su libro, en Todavía no es mañana, es, al menos al leerlo, una sociedad demasiado o muy pesimista, plomiza, que da la impresión de que nunca va a arrancar, ¿no? Bueno, una sociedad, te refieres a la de los años 50, claro, ¿no? Claro, cuando son es la niñas, sociedad de ¿no? las familias. A mí me parece que lo que intento hacer es hablar de las relaciones familiares, ¿no? Que en ese momento se producen y son relaciones que están presididas por ese pasado y por esa historia, por esa posguerra y por esa guerra que han tenido, ¿no? Donde en cualquier familia se encontraban los vencedores y los vencidos. El que no tenía un tío que había sido, entre comillas, un rojo represaliado, tenía un muerto en otro lado, con lo cual daba lugar a la mentira, a unas relaciones muy complejas que afortunadamente yo creo que hoy el marco político e histórico no favorece, y en aquel tiempo favorecía ese tipo de incomunicación creciente entre padres e hijos, donde la mentira era algo habitual. Entonces estas niñas crecen en ese ambiente, dos de ellas en un ambiente de clase alta de la burguesía madrileña, y la otra niña es una niña de la clase baja. Que cuenta en ese colegio, supongo que será real, ¿no? Colegio de monjas. Claro, un colegio de monjas en sí, el que ellas pagaban... yo no tuve mi infancia en los años 50, sino un poco después. Pero sí, es un colegio de un barrio madrileño, ¿no? Del barrio de Salamanca. Y entonces, bueno, pues es un colegio de monjas, y en un colegio de monjas, pues de ese barrio, pues se daba la figura de la gratuita, que es una figura que se ha dado en muchísimos colegios de monjas, ¿no? Y que se sigue dando, yo creo, que son aquellas niñas que pertenecen a sectores, ¿cómo se dice?, humildes, entre comillas, de la sociedad, y en este caso concreto es la figura de Matilde, que es una hija de un muerto, ¿no? de un muerto en la cárcel de Franco. Y entonces es una niña que tiene que precisamente le toca estar en un colegio de niñas ricas y de niñas que pertenecen a las familias de los vencedores, y ella es una hija de vencido. Pero fíjese que esta Matilde, lo dice en el libro, a través de ese rechazo que sufre, cómo puede llegar a dominar a otras personas, cómo puede llegar a sobreponerse
y dominar a las que se supone que están por encima de ella, ¿no? Bueno, dominar no. Yo creo que el personaje ahí, la relación entre ellas tres es Carmen es el personaje que está seducido precisamente por la propia incomprensión de su familia, por ese mundo que vive, es una niña enferma y por ese mundo que vive de incomprensión familiar, se vuelca, y por su propia sensibilidad, se vuelca en el personaje de Matilde, que es la gratuita, y en el personaje que cree ver en esa familia una familia, bueno, pues más consistente que la suya, que es una familia muy frívola, en la que, bueno, ella no cuenta y no pinta nada. Y luego Begoña no, Begoña es un personaje absolutamente mucho más poliédrico y más complejo y que detesta a Matilde porque claro, le quita a su amiga, pero en parte la detesta por muchas otras razones, ¿no? sí, que eso se va viendo Que tanto en la época actual. Es el misterio de la novela, ¿no? Claro, se va descubriendo tanto en la época actual como en esa vocación al pasado. Exacto. Y es curioso porque la novela el peso la llevan las mujeres, estas tres mujeres, y llevan el peso de una historia, curiosamente, en una época en la que la mujer no contaba absolutamente nada en la sociedad. Siempre estaban detrás, ¿no? Sí, pero como yo hablo de las relaciones familiares, las mujeres siempre han llevado el peso en las relaciones familiares. El matriarcado, lo siguen ¿no? llevando. Bueno, no sé si tanto matriarcado cuanto que controlan, digamos, todo lo que es la vida doméstica, ¿no? Sí. Entonces, en algunos sitios era matriarcado, pero en aquella época, desde luego, matriarcado no había. Pero sí controlaban, o sí tienen un gran peso sentimental y un peso fundamental en la educación de los hijos, ¿no? Son las que educan, son las que nuclean, siguen siéndolo, pero ahora quizás menos, ¿no? Los hombres comparten mucho más eso, ¿no? Los hombres y las mujeres hoy en día montan una familia y desde luego no la organizan como en los años 50, ¿no? Claro. En la que la autoridad era masculina y en la que la mujer controlaba, digamos, el ámbito doméstico, ¿no? Hay un relato que escribe una de las mujeres, ¿no? Un relato que dice que trata de recuperar la memoria porque solo la palabra devuelve la realidad, dice en un momento. ¿Qué le empuja a escribir esta historia? ¿Qué nos puede contar sin desvelar nada ¿A mí? de...? Claro, ¿Que me empuja a mí o que le empuja? ¿Qué le empuja a ella? ¿Qué le empuja a Sí. a Carmen es un Carmen, personaje, ¿no? que es una mujer que cuando va creciendo quiere ser periodista, escritora, quiere ser periodista o escritora, las dos cosas. Es periodista, de hecho, trabaja en un periódico. Y entonces ella es la que va escarbando, porque ella sabe que en esa infancia ha tenido una relación muy compleja con estas dos y que hay una historia que no ha salido, que no ha aflorado. Entonces, por eso ella quiere escribir la historia de Begoña y de todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Y la historia del Partido Comunista, la historia de todo el antifranquismo que en esos años, y que a través del personaje que a ella la tiene fascinada, que es Carmen y su familia, ella sabe porque se ha enamorado de un chico que hay, pues que este es un antifranquista y, bueno, en fin, ya no voy a desvelar más, ¿no? Pero Carmen ese es el personaje que es la novela y ella quiere tirar de ese hilo de la memoria, ¿no? Claro. Yo creo que la memoria es fundamental en la vida y yo creo que la infancia, el que no conoce su infancia y no se conoce, es la única manera o de las pocas llaves que tenemos para conocernos a nosotros mismos. Claro. Y nosotros somos nuestra infancia y nos explica nuestra vida, ¿no? Y el adulto que somos es hijo de aquel niño o niña que fue. Entonces, bueno, la técnica de rememorar, cuando tienes un conflicto, de rememorar tu infancia, es una técnica freudiana que se llama psicoanálisis y que evidentemente subyace en toda la novela y que, bueno, y la técnica de lo que es, vamos, más la técnica, ¿no? La memoria es una novela del silencio y entonces es una novela que lo que propone precisamente es que hay que enfrentarse al pasado y al propio pasado de estas niñas para intentar avanzar. Decía Exupéry que todos fuimos niños, aunque algunos ya no lo recuerden, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos debemos recordar. Los claro. niños que fuimos están en nosotros mismos, ¿no? Y Todavía no es mañana te ayuda un poco yo creo que como lector, no sé, a usted como autora, de pensar, a ver si voy a tener yo también que hacer ese viaje, algún capítulo que queda por ahí perdido en mi memoria. Yo practico mucho, me da vuelta a mi ese infancia, viaje, ¿no? Sí. Bueno, no sé si podremos hablar, antes de terminar la entrevista, porque estamos hablando son personajes femeninos, lo básico de la novela, pero el personaje masculino, quizá el principal es Manuel. ¿Podemos comentar algo de Manuel? Manuel es un personaje que es el hijo del otro Manuel, que ha sido asesinado a golpes, digamos, en una cárcel franquista, como es en Madrid, ¿no?
Manuel es hijo, pues, de esas familias que no tuvieron, es un hijo de los vencidos, que se compromete desde muy joven en el Partido Comunista, precisamente porque tiene una madre que es la viuda del muerto, digamos, que es la viuda del desaparecido Manuel Antón, y Manuel es un hombre, pues, que es un tipo cerrado, introvertido, y que su obsesión es, desde muy pequeño, pues es no vengar, pero sí ser un antifranquista y sí enfrentarse al sistema que en ese momento está imperando. Manuel es un personaje que está en segundo plano, digamos, en la novela, pero flota bastante, ¿no? Porque la historia de Manuel, pues, es parte de lo que luego Carmen, sucede, ¿no? Carmen se enamora de él, claro. Y bueno, al mismo tiempo Carmen, por su relación con Begoña se venga también con Manuel, ¿no? Sí, claro, que está en segundo plano, pero remueve a nuestras protagonistas, ¿no? en el libro. Pues Mara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, disfrutamos de esta lectura de Todavía no es mañana. Muchas gracias.